los sindicatos que ellos están manoseando, sino que los sindicatos y gremios que nos resistimos a la demagogia traidora del FMLN. Hasta aquí puedo dar mi aporte. Y bueno, lo están escuchando, amigos y amigas. Ahí sigue viniendo bastante material y al parecer esta oportunidad histórica que no había venido, como que ya está acercándose a territorio salvadoreño, y eso es pues ya el desenmascaro de esa gran mentira, como algunos ya lo han dicho, y muchos van inclusive más allá, en donde lo hablan de traición directa al pueblo salvadoreño, lo que han hecho estos ahora empresarios que toman como empresa, como corporación a lo que es el FMLN, algo que le costó pues vidas y sangre a un pueblo salvadoreño, que ahora hay al parecer bastantes coincidencias de que esta desarticulización, este fin, se puede decir desmembramiento, decía alguien, ya es inminente, inclusive, y vamos a tocar también esta visita que se hace de hecho, todavía se encuentra por ahí el director para asuntos centroamericanos del Fondo Monetario Internacional, en donde ha dado ya 9-10 recomendaciones que van apuntadas a seguir el estrangulamiento, obviamente, del partido en el poder, del gobierno en el poder, ya que inclusive el Fondo Monetario ha dicho que esta es una crisis irreversible, es una crisis en donde el gobierno ha entrado y ya no va a poder salir excepto de que implementen estas medidas, que nada menos hoy en la mañana un par de miembros del FMLN, un par de diputados salen en un canal de televisión indicando que están pensando y casi decidiendo que el FMLN no va a seguir la dirección del Fondo Monetario, especialmente cuando el Fondo Monetario les dice ayer en conferencia de prensa, en reunión en uno de los grandes hoteles de la capital, el señor director dice que, entre otras cosas, El Salvador tiene que aumentar el IVA, tiene que aumentar los años de pensiones, de trabajo de los pobres ancianos salvadoreños, tiene que aumentar la cantidad que cotizan los pensionados, o sea, de que el trabajador tiene que aumentar más lo que se le quita, tiene que también, imaginémonos algo que para muchos pues parece inclusive como de ciencia ficción, estas medidas que ha traído el director del Fondo Monetario y que ayer las hizo públicas, entre otras, están hablando de que el salario mínimo salvadoreño está demasiado elevado. También habla de que el Estado ha crecido demasiado y que es urgente y necesario. En otras palabras, el gobierno tiene que despedir a un número aproximado de entre 30 a 40 mil empleados públicos. Se está hablando entonces de una receta para un desastre salvadoreño que está ya a la esquina, un desastre en el país que va a generar ese espacio que ya ustedes mencionaron, histórico, que por primera vez se va a dar desde los acuerdos de paz, en donde ha quedado bien claro que eso fue una traición de las más fuertes en contra del pueblo salvadoreño. Entonces, al parecer, las armas para que este pueblo ahora conquiste ese poder político que nunca lo ha tenido, probablemente estén ya
más cerca que nunca con estas coyunturas que lejos de irse neutralizando van a irse agravando aún más, porque en las palabras del Fondo Monetario Internacional, la situación económica del país en cuanto a pagos de deudas para octubre explotará y no hay opciones que no sean las de contribuir a que este país explote más rápido. De ahí pues esos grandes espacios que van a quedar, porque recordémonos entonces, por eso estamos poniendo en contexto esto de las últimas medidas que han salido en los últimos días, que se hace en el contexto de darle término a este gobierno, el cual pues, como ya lo dijeron ustedes, no cumplió con los requisitos que le pedía el Pentágono, que le pedía la Embajada de Estados Unidos, y por lo tanto ahora tienen que pagar. Y tendrán que pagar de tal forma que precisamente por eso se les ordena inclusive a los señores magistrados de la Cámara que declaren ilegal, declaren inconstitucional la ley de amnistía, porque ahí la mayoría de los funcionarios públicos, empezando desde el presidente, tendrían que ser condenados por crímenes de lesa humanidad. Entonces, veamos ahí con nuestros analistas aquí en El Salvador para que nos hagan un pequeño análisis de esto del Fondo Monetario, de esta desestabilización, de estas grandes posibilidades que hay ya para el pueblo salvadoreño. Y también hay que ponerle atención porque en estos momentos, paralelamente, Estados Unidos está preparando ya a un grupo de lo que ellos le llaman la derecha light, la derecha nueva, la derecha descafeinada, y es esa derecha que ya el señor Interiano está hablando, el señor Calleja ya están también hablando, porque los Estados Unidos también ya ha decidido de que figuras con nombres esos históricos tradicionales de esa derecha fascista que contribuyó y ha contribuido a los crímenes de lesa humanidad, estos nombres ya no le convienen al capital estadounidense, al Pentágono y a la embajada. Entonces, en base a eso, vamos a ver qué nos dicen nuestros analistas en El Salvador. Lo que tú has dicho, el fondo, sí, ciertísimamente, el señor que estuvo ayer y que dio unas charlas y dio una conferencia y también estuvo en canales de televisión. Sí, él claramente dice, ¿verdad?, que las mujeres que se jubilan a los 55 años, ahora va a ser a los 60. Y los hombres se les aumentan 5 años, ya va a ser a los 70 la que se puede retirar. Pero también habla de que los que recibimos el 70% de aquellos salarios que devengábamos cuando nos jubilamos, ahora vamos a recibir el 11%. Pues es una canallada todo eso, ¿no? Y lo más probable es que si lo permitimos pacíficamente, esto lo van a lograr. Pero yo quisiera decir algo, porque no quiero convertirme en un crítico acérrimo del frente sin explicar por qué razón. Y vamos a hacer una serie de preguntas o inquietudes que tenemos para que vean la gente del frente que sí han cometido grandes errores. Entonces he escrito algo que esto va dedicado directamente o explícitamente, diríamos, a los salvadoreños sin techo, los que prácticamente, después de todas las medidas que tome el gobierno bajo las recomendaciones del fondo, quien va a pagar todo eso somos los más pobres, los ricos no. Entonces a eso vamos. Pero a los pobres nos ha llegado la hora
de hablar y actuar con conocimiento claro para recobrar nuestros derechos políticos perdidos, políticos, sociales y económicos. Y al respecto nos vienen a la mente muchas preguntas de lo que directamente el Frente está asegurando, algunas de ellas que estamos viviendo en democracia. Entonces yo le pregunto a la gente y le pregunto al Frente, ¿realmente vivimos en democracia? ¿Elegimos democráticamente a nuestros gobernantes? Las crisis que padecemos los más pobres son creadas y se benefician de ellas sectores específicos. Una pregunta. Las pandillas han sido creadas para mantener aterrorizada la rebeldía justificada. Otra pregunta, al firmarse la paz y aprobar en esos acuerdos la privatización de los activos del país, volvió neoliberal y aún más dependientes, colaboradores de clases y entreguistas a todos los gobiernos desde aquella fecha hasta este día. ¿Será eso cierto o no? ¿Es El Salvador un país sin rumbo y navega como barco sin timón? La democracia salvadoreña es real. El gobierno actual es representativo. Combate debidamente la corrupción dentro de su mismo partido. Ha investigado los señalamientos graves de corrupción que hacen los Estados Unidos a cuadros de su gobierno. Esconden a un conductor de auto que, conduciendo un vehículo de casa presidencial, arrolló a un motociclista dejándolo a la intemperie, cuando podía haberse salvado si hubiese sido oportunamente atendido. ¿Entregarán al autor de ese crimen o se convertirán en cómplices? ¿Qué hará la fiscalía? ¿Demostrará que sí puede? Si hay una política de pacificación ciudadana, como dicen, como lo agregan ellos, ¿a quién están pacificando? ¿O es que nos hablan de otro país? Pues para liberar a los pueblos primero habrá que educarlos, formarlos políticamente, y eso no se ve en el horizonte programático del FMLN. Planes quinquenales sin rumbo determinado, lo que implica la creación de comisiones inexpertas para plantear resoluciones a casos verdaderamente complicados por haberlos dejado avanzar, sin tropiezo alguno en su tiempo. La tregua, por ejemplo. Otra observación grave que se le atribuye al FMLN es haber aumentado exageradamente el volumen de la deuda externa, aunque en este deterioro económico lo acompaña la administración de Antonio Saca, quien llega sin camisa a la presidencia y sale hasta con chaleco. La casa del señor Saca está valorada entre 19 y 21 mil millones de dólares. Ambos son investigados. No, y 21 mil millones de dólares. Ambos son investigados, Saca y Funes. Esto no quiere decir que los gobiernos anteriores a ellos no dejaron también endeudado al país, ¿cómo no? Pero el endeudamiento con estas dos administraciones de Saca y del Frente está aumentado exageradamente, y ese es el punto. ¿A dónde están todos esos dineros? Bajo la administración del partido FMLN se aumenta en 10 la cantidad de millonarios. Antes era de 50 y ahora suman 160. Aumenta, por supuesto, la pobreza en esa misma dimensión de números. Preguntamos, ¿serán 10 miembros del FMLN esos nuevos millonarios? Y ante tantas preguntas sin respuesta y tantos problemas sin resolver, la presidenta de la Asamblea Legislativa hace lo más fácil: no hacer plenaria hasta nuevo aviso. Podrá tener derecho de hacerlo, pero también demuestra incapacidad de resolver los problemas que la misma ignorancia ha provocado. Esto amerita otra respuesta, porque
que digo esto, lo haremos pues allá en otra ocasión. Esto nos da la razón cuando hemos afirmado que el país